muchísimas gracias. Me demoré un poquito porque no podía ingresar, una pena porque me hubiera encantado presentarlo a Pepe. Había hecho todo acá un desarrollo de, Vaya. de este prospect que tenemos acá, importantísimo hoy en esta sesión de la CIP, que nos va a dar un montón de información útil seguramente para mejorar nuestro negocio, nuestro mercado, la calidad, porque creo que tiene que ver mucho con eso, y nos va a contar seguramente sobre su último libro, que es Deconstruyendo a los medios, que ahí estuve leyendo un poquito. Entiendo que ya sos un experto en todo lo que es estrategia y desarrollo de negocios digitales, sobre todo vinculado a la comunicación, ¿no? A los medios. También anduve mirando un poco los medios líquidos, los medios antes de los modelos de suscripción. Es decir, hace rato que venís atrás de este tema. Creo que hay todo un desafío para desarrollar acá, que vamos a charlar hoy. Y antes de entrar en un ping-pong de preguntas y respuestas, me encantaría que nos cuentes cómo pensaste esta última publicación de Construyendo a los Medios, y qué nos querés decir, ¿no? Digamos, ¿cuál es tu ¿Qué mensaje significa? principal? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Así que bueno, muy bienvenido, Pepe. Un gusto conocerte porque te he leído, Muchísimas pero gracias. no tenía el gusto de conocerte, sí de No, leerte. Así que bueno, muy bienvenido. perfecto, pues muchísimas gracias, Susana. Es un placer. Gracias a Ricardo, a Horacio, a la SIP, nuevamente por invitarme. Siempre es un placer estar con vosotros. ¿Y cómo queréis que lo hagamos? ¿En plan conversación? Sí, podemos Perfecto. trabajar en plan Vale, conversación. Yo después tengo perfecto. un montón de cosas que me encantaría Pues yo preguntarte. encantado. Me había preparado la típica presentación, pero me gusta más el planteamiento de ping-pong, como decías, que está muy bien. Pues la pregunta está muy bien orientada, ¿no? ¿Cómo llego a deconstruyendo los medios? Y cuando preparaba la presentación, esta que tenía aquí, el PowerPoint, pero que me parece bien, como os decía, planteaba, y viendo los tres libros, el de los medios líquidos que publiqué hace 5 años, el de los modelos de suscripción justo antes del COVID, y ahora de construyendo los medios, creo que es como una trilogía. Creo que se pueden interpretar como una trilogía que interpretan cómo han sido, desde mi punto de vista como consultor. Yo intento tener una doble visión, que es la de consultor, que trabajo con muchos medios en Latinoamérica y aquí en España, y algunos en Europa también. Trabajo en las redacciones y en los negocios, o sea, trabajo, como decimos aquí, nos remangamos y estoy dentro de la redacción, conozco, y una parte también un poco más académica que me permite una visión un poco más estratégica desde fuera, que es la investigación, ¿no? La universidad, en este tipo de papers que hago y los libros. Entonces, mi planteamiento era ese conocimiento que tengo del día a día con los medios. Muchas veces los medios, y cuando hablamos de estrategia, no nos da tiempo, no les da tiempo porque está la evolución y la transformación tan rápida que no nos da tiempo a tener esa mirada un poco cenital desde arriba que permite una perspectiva estratégica. Y ese era mi planteamiento, por una parte, darme tiempo a mí para estructurar y desde fuera tener esa mirada que sirviera además como guía, sabiendo que estas guías valen el tiempo que valen. Es una foto de un modelo, de un tiempo, pero que evoluciona tan rápido que puede cambiar. Pero sí creo que sirve, que da argumentación o guías de cara a futuro hacia dónde vamos. Entonces, intento unificar esas dos visiones. Por una parte, la estratégica, pero también con una visión táctica de cosas que hay que hacer al día de hoy. El día de mañana procuro alejarme de esa palabra tan recurrente de gurú, de futurista, de saber cómo es el futuro. Creo que el futuro lo vamos construyendo
entre todos, para bien y para mal. Entonces, mucho mejor. No tenés la bola mágica, digamos. No la tengo, y cuando como consultor me la pide algún cliente, empezamos mal porque digo, no sé cómo va a ser el futuro. Si lo hubiera, compraría lotería, apostaría Claro. al bingo, pero no la tengo. Lo que sí tengo es experiencia, conocimiento, creo, el conocimiento acumulado de la comunidad y de la experiencia, e intentar estructurar un pensamiento que sirva de guía para dar los pasos adecuados, ¿no? Los medios líquidos intentaba ser eso inicialmente, conocer las reglas del juego, porque muchas veces que yo me encontraba y todavía me encuentro, es que sobre todo el management y en algunas redacciones, cada vez menos porque hemos aprendido muchísimo en los últimos tiempos, en los últimos 5 años, pero que no se conocían las reglas del juego. Y todavía lo vemos, cómo nos relacionamos con las redes sociales, desde el punto de vista del negocio, no como usuarios, sino las estrategias que tenemos en redes sociales de darles nuestro contenido. Ahora lo estamos viendo con los podcasts, ¿no? Todos los podcasts a estas plataformas sin nada a cambio, sin poquito a cambio. Estamos cometiendo errores que se cometían años atrás con los contenidos, ¿no? Y es porque no se interpreta bien cómo es la economía digital y la economía de plataformas. Claro, esto de que pareciera como que nos querés ayudar a transitar hacia una cultura que facilite la transformación digital, ¿no? Ahora, uno lo dice, está muy bien, pero si te lo pones a pensar, suena, tiene una complejidad enorme, ¿no? Porque encima pienso yo, según también lo que conozco, es que ningún medio es igual a otro. Entonces, a veces, esto de transitar hacia la cultura digital sin hacer mucho desastre, podría ser diferente en los diferentes casos, porque como son todos distintos, y además tienen esta particularidad. Son distintos y los mercados son distintos, pero las Claro. reglas del juego son muy parecidas para todos. Y ¿Cuáles el son? tránsito... A ver, contame. Vale. Bueno, ahora entramos a esa, pero esas reglas del juego, que saber, yo lo establezco, la definición previa que yo hago es a qué da respuesta un medio de comunicación. Y hablo de medio de comunicación, no hablo de periódico, no hablo de radio, por eso hablo de los medios líquidos. Digo, una empresa que se quiere dedicar a la información y ahí hay versus entretenimiento, pero la información, hablamos de periodismo, con lo cual el core fundamental es la información. Luego podremos vender recetas, podemos vender, como el New York Times, juegos de mesa, podremos hacer otra cosa. Pero el core que diferencia a otras industrias es que manejamos información. Manejamos información que se tiene que convertir en conocimiento, que tiene que ayudar a las personas a su día a día, a la toma de decisiones, ¿no? A interpretar el mundo, a su toma de decisiones, a quién votar o a quién no votar, a qué hotel ir o a qué hotel no ir, cómo está el tránsito, etcétera, etcétera. Decisiones que les ayuda a tomar decisiones vinculadas a su tiempo, que eso es muy importante. Eso lo englobo yo en la creación de comunidades, lo decía muy bien Miguel Gómez anteriormente, y por eso los newsletters son muy importantes, porque ayudan a gestionar esa comunidad de interés, ¿no? Yo hablo y de Construyendo los Libros hablo de ese eje, cómo crear una comunidad de interés. A partir de esa comunidad de interés tenemos que crear una propuesta de valor que dé respuesta a esos intereses comunes. Pueden ser locales, pueden ser vinculados al territorio, vinculados a la ideología, vinculados a un partido político, vinculados a una tradición, a una lengua. O sea, ahí las comunidades son infinitas. Esa comunidad tiene que estar agrupada bajo, o a lo que damos respuesta desde el medio de comunicación, tiene que estar amparado por una visión y una misión conjunta. Es algo que se había disipado, ¿no? ¿Cuál es la misión, el servicio público de dar respuesta a esa comunidad? Creo que es una reflexión que casi todos los medios tendrían que dar. A partir de ahí, ya entramos en materia, empezamos a pensar qué formatos, cómo hago esa distribución, cómo llego a mis usuarios, cómo me relaciono a ellos. ¿Vale? Es decir,
llegamos a decisiones ya mucho más tácticas, pero tiene que haber una decisión estratégica inicial. Y a partir de ahí, la comercialización. Y esa comercialización, lo que sabemos es que, o esa monetización, cada vez es más diversa. No hay una regla, yo digo, no hay una fórmula de la Coca-Cola, pero sabemos qué tiene esa fórmula. Sabemos que tiene un poquito de azúcar, un poco de carbohidratos, un poco de etcétera, etcétera, de gas. Sabemos cuáles son. Esos son, sabemos que tiene que haber el SEO, sabemos que tiene que tener la distribución en redes sociales, sabemos que tenemos que tener vídeo, infografías, sabemos que esa comercialización tiene que ser vinculada al reader revenue, a la publicidad, al branding content. Estamos viendo cómo emerge todo el e-commerce y los modelos de afiliación, los eventos. Es decir, englobado todo eso, nos empieza a dar pistas de cómo tenemos que actuar, porque eso siempre lleva, y es mi segunda parte del libro, a una transformación de la organización. Ahora, y ahí es donde empieza otra fase importante, que es el cambio cultural. claro, bueno, por ese lado me interesa mucho conocer tu opinión acerca de lo que implica de pronto la transformación de la organización, ¿no? Es decir, transformar una organización en medio de esta transformación digital suena como un tsunami enorme del cual Más aún, queremos salir vivos, Pepe, no claro, queremos... más aún cuando hemos sufrido una pandemia, ¿no? Que eso es Claro, otro eje en el que de exacto. repente... Pero la pandemia, el COVID, en ciertos aspectos, ha sido un dinamizador, ha agilizado procesos que eran impensables. Yo siempre lo digo, imaginaros que sois cualquiera de vosotros un director de operaciones, ¿no? En el 2019, y llega vuestro consejero delegado, vuestro director principal, director general, y dice, tienes que hacer un proyecto para que la redacción trabaje de forma distribuida desde sus casas, ¿no? Imaginaros ese proyecto. Ha sido un proyecto de locos. Y hubiera dicho, habríamos reunido al comité de tecnología, a los de seguridad, a los abogados, a los de recursos humanos. Hubiéramos empezado a ver tecnologías. Seguramente estamos en el 22 si no hubiera empezado ese proyecto. Llegó la Claro. pandemia y se consiguió en una semana, en 15 días. 15 días el mundo entero se puso en ese formato. Entonces, las organizaciones cuando se ven sometidas a necesidades, ¿no?, que tengan que romper sus dinámicas, son mucho más ágiles por la fuerza de lo que creemos. Entonces, eso es a lo que nos vemos sometidos, ¿no? Hemos visto una transformación que en algunos sitios la podíamos mantener, la controlar, pero con el COVID se ha difuminado. Y eso es lo que estamos ahora, intentando recomponer, deconstruir, que es eliminar aquello antiguo para construir algo nuevo. Y ese es el tránsito en el que nos encontramos. Claro, vamos a deconstruir para construir algo nuevo, pero nos vamos a traer muchas cosas de la Claro, deconstrucción, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué nos puedes cierto. decir de eso? Pues la más importante es que el core de nuestro negocio es la información, ¿no? Claro, Hemos estado mucho tiempo debatiendo si era el papel o era el digital, si era la programática o las suscripciones, si era la integración de redacciones o la desintegración, o eran integración. Hemos tenido debates durante mucho tiempo poco reales en los que hemos perdido de paso algo fundamental, y es en lo que las plataformas nos han ganado, que era qué quieren los usuarios. Y quiero tener en esa cadena de valor el control no de la distribución, sino el control de quién se relaciona con el usuario. Y eso es lo que los medios han perdido. ¿Qué quieren los usuarios? ¿Cómo se comportan? Que eso en el claim digital es los datos son el rey, ¿no? Los datos son el nuevo negocio. No, son los usuarios. Los usuarios, nuestra representación de negocio o nuestro vínculo son los datos, ¿no? Pero es esa relación con el usuario. Y esa la hemos perdido. Y esa es una de las batallas que hay que ganar, ¿no? En esa creación de comunidades, es crear esa relación. Volvemos, cosas, y eso me dirán, ¿y eso qué significa? Los newsletters. ¿Los newsletters qué es? Que yo establezco una comunicación informativa para mi comunidad de uno a uno. ¿Qué decía Miguel? ¿A él qué le gusta? Aquellos newsletters que se dirigen a él personalmente, la personalización.
Aquellos newsletters que están editorializados, no que los hace un robot. Estos son los 10 links. No, son aquellos, para decir ejemplos, Isma Fría, Kiko Llaneras, que hacen sus newsletters y dicen, esto es lo que es importante para mí. Estas son las noticias que tienes que leer. ¿Por qué me ha gustado a mí esta película? ¿Por qué creo que estos datos son importantes y no otros? Eso es, ¿no?, la creación de comunidad. Pepe, Y eso no lo podemos perder. Sí, ¿cómo hacemos para subirnos a ese tren y no perder la calidad? Bueno, pensando en lo que demandan nuestras audiencias y poniendo el peso en la audiencia y no en los números. Hemos hecho un error también, que es interpretar las audiencias como usuarios únicos, ¿no? Cuando leemos los KPIs de usuarios únicos, entonces tenemos millones de usuarios únicos, que no son ni usuarios únicos, son navegadores únicos. Entonces, como nuestro KPI era tener grandes audiencias, porque nuestro modelo de negocio era vinculado a muchos impactos, a un CPM, ¿no?, a tener miles, pues íbamos ahí. Pero hemos perdido esa relación. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo es la calidad? Si vamos a un modelo en el que tenemos, por eso creo que las suscripciones son tan importantes como modelo, no solo económico, sino un modelo fundamental de la calidad, porque me paga el usuario por aquello que tiene calidad, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pervertir. Porque como tú no me pagas y yo necesito ingresos, lo que hago es que tenga que tener muchísima audiencia. De cada 100.000 a uno le va a interesar, pero a los 100.000 le llego y le voy a hacer eso del clickbait, voy a hacer contenido chorras, voy a poner, bueno, y eso ha devaluado el producto. Entonces, lo que tenemos que ir es a esa calidad. Esa calidad no significa ni ser aburrido, ni tratar temas súper sesudos, es tratar también, y volvemos a ver, ¿qué quieren nuestros usuarios? Pues tratar la información de otra forma. Y por eso hay ese abandono de los jóvenes. Los jóvenes es mentira que no quieran información. Los jóvenes quieren información, pero de otra forma. Y es ahí uno de los retos más importantes que nos planteamos. Claro, justamente iba a ir a eso, ¿no? En base a esto que nos comentás, ¿cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos los medios hoy, ¿no? Con respecto, eso está en tu libro, y creo que es la clave de todo, por eso te mencioné la calidad, porque a veces en pos de subirnos al tren, estamos renunciando, creo que al pilar, ¿no?, de lo que es la información, que es la calidad. Claro. Aquí hay un tema también que daría para un debate, que el término calidad lo entendemos desde un modelo industrial, ¿no? La calidad se puede medir en términos de un coche, sabemos si es calidad en ciertos parámetros, ¿no? Una lavadora, cuando funciona. En la información, el término calidad, y más en un modelo de términos líquidos, es un intangible, es mucho más difícil, ¿no? Lo que sí podemos ir es a establecer criterios que nos permitan saber que lo estamos haciendo adecuadamente para nuestras audiencias. Es decir, y ahí, en lo que me preguntabas antes, Susana, de qué podemos salvar, son los procesos clásicos de cómo se gestionaba y cómo se creaba la información. Claro. ¿No? Por eso surge el tema de la desinformación, por eso surgen otros aspectos. Entonces, la calidad no es hacer un long form de 200 páginas, a lo mejor puedes contar algo en 10 párrafos, en 15. Pero en los términos que determinamos de cualitativos, tenemos que ir a la confianza, a la credibilidad, a esos parámetros. Y podemos contarlo luego como una infografía, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del País, la noticia más leída en su historia, si no ha habido ninguna otra, que yo creo que no, es una infografía en plena pandemia que contaban de forma muy gráfica, muy sencilla, pero que detrás había mucha ciencia y mucho conocimiento, cómo se propagaba el virus, seguro que lo habéis visto todos, pues se ha traducido hasta el chino, cómo se propagaba el virus en distintos espacios, en un autobús, en una habitación, si estamos con mascarilla o no. Pues una información de servicio público que en términos de lo que denominamos calidad, en esto que hablamos, creíble, con conocimiento que se habían contrastado fuentes, etcétera, era sólida, ¿vale? Y era amena, se podía ver de una forma muy amena. Entonces,
creo que eso es fundamental y tiene que volver. El fact-checking, ahora hay muchas empresas de fact-checking, pero el fact-checking interno, por las prisas, por la disminución de presupuestos, porque faltan perfiles, ese tiene que existir. New Yorker, New York Times, tienen muchísimos periodistas que se dedican a chequear que esa información que se está haciendo, que hacen otros periodistas, real, que las fuentes son reales, que no se han falsificado, que cuando se dice que es el 25% es el 25% y no el 28 o el 23, etcétera, etcétera. Entonces, esos procedimientos tienen que seguir existiendo. Claro, eso es lo que nos tenemos que traer sí o sí, ¿no? En esa Claro. deconstrucción. Creo que siempre existe, al menos lo que se puede ver actualmente, estamos siempre en el edge, ¿no? Siempre estamos ahí en el peligro de perder algunas cuestiones básicas cuando vamos rumbo a la transformación digital de nuestros medios, ¿no? En base a esto que comenté y que vos me decías qué traer del pasado, ¿no? Volver al futuro, ¿cuál sería el rol de los medios en este panorama, nuevo panorama digital? Si es que ha cambiado el rol fundamental por el nuevo panorama, ¿me explico? Es decir, hay un Sí. rol fundamental que tienen los medios. Digo, ¿sigue siendo el mismo? ¿Cambió? ¿Cómo Bueno, es dentro de un panorama digital? esa es una buena pregunta y nos llevaría a debates complejos y filosóficos, pero tendríamos que plantearnos cuál ha sido el rol histórico de los medios, porque Claro, también pasa una cosa en los periodistas que nos pasa en general el sector, que hay una visión idílica del pasado, ¿no? Como que era un mundo perfecto y los periodistas eran de una ética inquebrantable y yo ahí siempre me dirijo a ver Primera Plana, la película de Billy Wilder, ¿no? Que era una crítica al periodismo de los años 20, ¿no? De esa parte que hay un punto muy divertido y muy, que en las redacciones antiguas, cuando hablas con los periodistas, cómo se gestaba la información, esa mitología de que los periodistas fumaban, bebían y se movían ahí en las catacumbas. No, el periodismo, visto desde una estructura, tiene que tener un rol de controlador de los poderes, ¿no? Es un poder que controla o que debería controlar de alguna fórmula y hacer transparente cómo se gestionan los otros poderes, en ese equilibrio de las sociedades abiertas y democráticas, que entiendo que es la que defendemos y más desde la SIP. Desde esa posición, el problema de los medios es que al mismo tiempo, y esa es una de sus cualidades, de sus ventajas y sus desventajas, es un negocio en sí mismo, ¿vale? No es un árbitro, o sea, tiene un factor de árbitro, pero es un árbitro que cobra, por decirlo así, ¿no? Que claro. necesita dinero para. No es un árbitro que le llegue neutro y asequible. Entonces, a todo esto, en el nuevo ecosistema aparecen otros agentes, que son las plataformas tecnológicas, que contribuyen a ese equilibrio, ¿no? Y que también tienen poder, porque jerarquizan, porque los algoritmos gestionan publicidad, bueno, muchos factores que hacen mucho más complejo el ecosistema. Pero la función, si el periodismo tiene una función en este ecosistema, que es controlar, decir la verdad, informar y entretener también, que es importante, ese rol no ha cambiado, ¿vale? Lo que ha Claro. cambiado es cómo tiene que hacerlo y cuáles son sus ejes. Por eso es tan importante el modelo de negocio. El modelo de negocio, cuando funcionaba bien, no impactaba mucho, para ser correcto, porque siempre ha impactado el modelo de negocio y siempre ha habido anunciantes o siempre ha habido poderes que han intentado el control de la información, ¿no? Y ahí Ciudadano Kane es también un buen ejemplo. O sea, que hay mucho. No mitifiquemos como que había un mundo puro y equilibrado y que todos los periodistas controlaban todo y era un mundo puro, y llegó Internet y todo se estropeó, ¿no? Lo que estropeó Internet es que los modelos de negocio se desequilibraron y ha habido un desequilibrio. Tenemos que volver a ese equilibrio para que los medios sean potentes. Pero ese rol lo siguen teniendo. Los medios en términos económicos, si tú comparas el New York Times con cualquiera de las plataformas en términos de ingresos, el New York Times digo porque es el número uno.
lo comparas con los ingresos y es minúsculo. Es minúsculo en términos económicos, es minúsculo. O sea, Google le saca valoración en bolsa, ingresos, todo es minúsculo. Pero el potencial que tiene el New York Times por sus intangibles sigue siendo fundamental. Y por eso Claro. las plataformas siguen ahí. Yo lo digo, el cambio climático, que ahora la llamamos mayoritariamente crisis climática, ¿no? Ese cambio no lo hace la ONU, no lo hace una sociedad de investigación, es The Guardian. The Guardian en un momento dado dice, esto es un tema muy relevante y hay que llamarlo crisis climática. O sea, el poder que siguen teniendo las marcas informativas es muy superior a su relevancia económica, en términos económicos, ¿no? Y ese valor se sustenta precisamente en eso que hablamos antes, ¿no? La credibilidad, capacidad de generar influencia, esos intangibles que no hay KPIs para medirlo, ¿no? Como de influyentes cualquiera de los medios que estamos aquí, ¿no? Se puede medir, es de 1 a 10, pero somos, todo el mundo sabe, ¿no? Que salir en la portada de cualquiera de nuestros medios, por eso hay un interés en controlar o en impactar, ¿no? Y eso lo vivimos, esa fricción se vive diariamente. Claro, a veces ese precio puede ser muy alto, ¿no? Es decir, esto de estar permanentemente complaciendo la necesidad de la audiencia en detrimento de lo que no podemos medir, ¿no es cierto, Pepe? Es decir, hay cosas que no podemos medir y que a veces las cosas que no podemos medir son las que... Son más valiosas, la Claro, influencia, por ejemplo. Si no, muchos claro, medios habrían desaparecido, ¿eh? Si no claro, tuvieran, claro. en términos económicos, hay muchos medios que hubieran desaparecido de la faz. Porque si hubieran, yo lo digo, hay medios, no voy a decir, que si vendieran tornillos o vasos o coches o lavadoras, en términos económicos hubieran desaparecido. Se han mantenido porque eran influyentes. Sí, claro. ¿Cuál, según, digamos, lo que estuve leyendo por ahí, si me puedes decir un poco, yendo más al core de tu libro, ¿no? Las principales acciones sobre la cultura de la empresa para impulsar la transformación, ¿qué pensás vos? Ahí he hecho un gráfico que creo que es Sí, bastante visual, sí, muy bueno. precisamente para intentar estructurarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente porque son muchos ejes. Muchas veces lo Es una llevamos buena a la... infografía esa. Sí, esa es una buena infografía. No me la ha pedido ningún medio, pero Ah, la pueden coger. deberían, porque está muy Deberían. buena. Yo creo que del libro, está mal decirlo, es lo mejor que tiene. Yo Sí, creo que está si muy tuviera que buena, muy recomendar buena. algo, porque, y seguramente se puede completar, se puede ampliar, porque los libros, yo como los planteo también, son work in progress. O sea, yo lo leo ahora el libro y hay cosas que matizaría, cosas que cambiaría, pero esa infografía, en gran medida, no sé si merece la pena compartirla. A ver, sí. Si puedo, Porque acá yo hay un espectador que se llama Francisco que me pregunta cuál libro. Se ve que entró tarde, entró tarde. Yo siempre digo el chiste ese que va uno a una clase de historia y dice, uy, qué clase de matemáticas más rara, ¿no? Bueno, está bien. Gracias, Francisco. Espera, ahí va El libro se llama Deconstruyendo a los medios, a los Francisco, medios. así que venimos un Eso es, poco este es. haciendo un ping-pong de preguntas y respuestas. Sí. Iba a mostrar, a ver si la tenía aquí, aquí no, perdonad. Un segundito, pero sí la quiero mostrar, si nos deja el tiempo. Vale, mirar esta. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Vale, la pongo en formato alto. Ahí Yo va. lo que... ¿se ve bien? Excelente. Sí. Vale, esperar, que es que me tengo que quitar esto. Vale. Sí, perdonad, ya está. Vale. Yo lo que he Ahí va. intentado hacer es eso, cómo estructurar, precisamente para lo que me preguntaba Susana, decir, bueno, ¿cómo empezamos? ¿No? Porque muchas veces, y eso me pasaba como consultor, la primera aproximación que te piden muchos gerentes es, y lo habréis visto, es la formación. De repente haces un curso de formación, de SEO, de social media, de lo que sea, y ya crees que te has transformado, ¿no? Es una
una aproximación que les aliviaba a los gerentes porque no llevaba nada más. Dice, la transformación digital, me traigo un experto, nuevamente a un gurú, me da una lección y ya somos digitales. Ojalá hubiera sido así, pero esto es mucho más complejo. Entonces yo lo intento mucho más. Entonces lo estructurado, que la formación es importante, no digo que no, pero forma es solo una parte, es una actividad dentro de un ecosistema mucho más grande. Entonces yo divido en 4 ejes por una parte, que son estructura y organización, ¿no? Si cambia nuestro modelo, cómo hacer noticias, cómo distribuirlas y cómo monetizarlas, la estructura tiene que ser diferente, ¿no?, a cómo se hacía actualmente. Entonces, en esa estructura y organización aparece una nueva forma gerencial, una nueva forma de dirigir. Necesito nuevos perfiles, como son los product managers, que tienen que crear productos para comercializarlos o para crear. Ahí hay una fase, entonces, en función de qué tipo de estructura, qué tipo de gerencia y de qué tipo de productos y de propuesta de valor, necesito ya tecnología y herramientas. Eso ha sido otro de los fallos fundamentales, ¿no? Luego viene Protec y explicará, ellos tienen mucha experiencia, cómo se empezaba la transformación metiendo una herramienta nueva, y eso sigue pasando. De repente hay la programática y todo el mundo compraba un DMP, muchas veces sin saber para qué servía, y metías la tecnología sin haber hecho los pasos previos. Y luego todo lo que yo llamo el eje del data, de orientación a conocimiento del usuario. Eso luego tiene 2 fases, una interna, como cambio hacia adentro, y otro hacia afuera. ¿De acuerdo? Y ahí pues tengo que reestructurar procesos. Los procesos son cosas tan sencillas como si mi audiencia se conecta conmigo a las 7 de la mañana porque es cuando va en el metro, en el autobús leyendo, pues igual tengo que tener, antes los procesos empezaban a media mañana porque el objetivo era sacar el periódico a las 8 de la tarde. Ahora el proceso es distinto, pues igual tengo que cambiar procesos, igual mi equipo de redacción tiene que empezar a las 7 de la mañana. ¿No? Son ejemplos sencillos, pero que los vemos diariamente. A partir de ahí, sí una vez que tengo los procesos, que tengo los perfiles, necesito formación, y una formación constante, ¿vale? No es un curso de SEO y ya está, necesito que los equipos vayan aprendiendo constantemente. Necesito diversidad de perfiles, tanto técnicos como también de personalidades. Si mis comunidades a las que voy orientado son variadas, necesito también variedad de perfiles. Esto pasa mucho en Estados Unidos, ¿no?, con el tema del Me Too, con el tema allí el impacto del tema racial es muy importante, ¿no? Veían que las grandes redacciones de los grandes medios, la representación de otras razas era mínima, ¿no? Entonces, si quiero hablar de estas comunidades, tienen que hacerlo desde esas propias comunidades. Y pienso en eso, pero pienso en los jóvenes, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos vamos a tener un canal de TikTok? Y ves un periodista tradicional, ¿no?, haciendo TikTok, y es muchas veces hasta ridículo. No, tenemos que ir, no es un tema de imitar, es un tema de integrar lo que ellos hacen. Aquí luego tenemos que hay que retribuir al talento, porque esta es una industria que sigue siendo necesitada de talento, ¿vale? Entonces, si necesito nuevos perfiles, a esos nuevos perfiles, muchos de ellos que vienen de otras industrias, porque no hay experiencia en el e-commerce, por ejemplo, en los medios, tengo que traer de otros sectores. Y luego la comunicación, ¿no? Es muy importante comunicar hacia adentro qué estoy transformando, y hacia afuera también por qué lo estoy haciendo y cómo lo hago. Y a partir de ahí, ejes de engagement, participación, distribución, todo esto desarrollado sería un proyecto, ¿no? Es un proyecto de los que hago habitualmente y que lleva a ese territorio de cosas muy concretas. Por eso digo que intento compatibilizar mi conocimiento del día a día en redacciones de consultor y luego esa mirada un poco más de permitir estructurar, ¿no? Ya digo, seguro que hay que se puede adaptar, y que este gráfico es una referencia. Cada uno puede hacer su propio gráfico de cómo llevarlo a cabo.
Claro, son como los principales ejes, ¿no? Me parece que ese cuadro Claro, define finalmente y resume muy bien esta propuesta de la deconstrucción y la de la reconstrucción dentro de lo que es el ecosistema digital, ¿no? eso es. Eh, a ver, acá tengo un par de preguntas que las voy a mechar entre las que tengo anotadas. Una dice, ¿la investigación en comunicación e información va en el mismo sentido y con la misma dinámica de los cambios? Pregunta Luz Reyes. Si la transformación de los medios va al mismo tiempo que la tecnología, entiendo. Esa Claro, es la pregunta. Sí, sí, no, inevitablemente va por detrás. Pero eso depende de qué queramos, tampoco es malo. De hecho, hay veces que cuando queremos ir a la misma altura, se cometen errores. ¿Vale? Si no tenemos una base estructurada y una transformación, porque estamos, también esto hay que decirlo, estamos en las primeras fases de la transformación, ¿no? Llevamos 20 años, pero en muchos medios se ha empezado muy recientemente por el COVID. Entonces, nos queda mucho recorrido. Eso no quiere decir tampoco que van a sobrevivir todos. Hay un modelo adaptativo, el que no sea capaz de transformarse correctamente corre el riesgo de desaparecer, o sea que también eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si no hemos hecho bien la transformación inicial en esos ejes, ¿no? Y lo que no podemos es seguir las modas. Lo estamos viendo ahora con el metaverso. El metaverso es algo por construir. O sea, ahora mismo los medios que todavía no tienen equipos de product manager, que no tienen equipos de audiencia, que no tienen equipos consolidados de SEO, se están metiendo a comprar en el metaverso para tener algo. O sea, los procesos tecnológicos, además, vemos sus efectos, eso está muy estudiado, de hype, ¿no? La curva. Empiezan muy fuerte, hay un modelo, hay un punto cúspide de hype, de todo el mundo quiere, caen, se estalla la burbuja, hay un estallido de burbuja y luego se empieza a reconstruir y a consolidar. Lo hemos visto con la web 2.0, con la propia, las .com, lo hemos visto con el social, lo hemos visto con las tecnologías, siguen ese proceso. Entonces, el problema de los medios es cuando quieren siempre estar de hype en hype, ¿no? De punto en punto, sin haber consolidado. Y eso les lleva, hace 3 años todos los medios querían tener blockchain y moneda y había proyectos que decían, pero si no tenéis un buen equipo de audiencia, si ya te estás metiendo en ser experto en criptomonedas, ¿no? Entonces hay que ir consolidando. Lo importante es cuál es tu comunidad, cuál es tu contenido y cómo lo monetizo, ¿vale? Y evidentemente la tecnología va rapidísimo. No hay ninguna empresa de medios y que fue otro de los errores, pensar, y eso lo he oído yo muchas veces en mi época cuando trabajaba en medios, tenemos que ser una empresa tecnológica, ¿no? No vas a poder ser nunca una empresa tecnológica. Eso ya incluso el Washington Post, que creó en paralelo una empresa tecnológica, la empresa tecnológica que lleva ARC y demás, la empresa es la de medios, la fundamental. Lo otro hace servicios y crea, pero y es el único de los poquitos casos que puede decir que tiene esa capacidad de desarrollo tecnológico y va por detrás, va muy por detrás de las compañías tecnológicas puras. lo que pasa es que ahí salta inmediatamente que nosotros vendemos noticias, no vendemos tecnología. Entonces, Vendemos justamente comunidades de la interés. mercancía nuestra, digamos, por llamarlo de alguna manera brutal, es la noticia, es la información. Entonces, no podemos ser empresas tecnológicas, porque quedaría como Claro, en el aire todo lo demás que es el core. claro. El core, que era, volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, Susana, desde aquí hay que salvar eso, que somos creadores de comunidades en torno a valores y misiones sustentados en la información, en la creación de noticias, en la interpretación de la realidad, en una visión del mundo. No en una visión, no en crear tecnología, es imposible, no hay equipos. De hecho, habréis visto que casi todos los equipos, eso no significa que no tengas equipos de tecnología Sí, integrados en claro, tú, claro. que adapten, que desarrollen, que innoven, que busquen nuevos formatos, pero no tiene sentido a día de hoy crear una plataforma interna desde mi punto de vista, ¿eh? Y trabajo con muchos medios y
había empresas de media que tenían 100 o 200 desarrolladores y estaban... yo eso me acuerdo, una reunión en Polonia hace 10 años, cuando estaba todavía el consejero delegado Smith de Google, el primer consejero delegado, decía, las empresas de medios se equivocan y tienen un problema cuando contratan más desarrolladores que periodistas. Es como si nosotros, el día que nosotros contratemos más periodistas que desarrolladores, decía, fracasaremos. Y es algo que en ese momento, hace mucho tiempo que ya no pasa, no tenía sentido empresas que tenían 100 o 150 desarrolladores creando plataformas que ya existían en el mercado. Eso ha sido una contradicción. Me das un poco la punta para mechar el comentario de Pedro Alberto Martínez Fuentes, que me dice, pienso que la tecnología y la innovación deben estar a disposición de la ética y la transparencia en la comunicación, y que la verdad no debe estar sujeta a los algoritmos y la data actualizada. Esto es un poco lo que venimos hablando de aquello que dijimos al principio, que tenemos que deconstruir, pero que tenemos que traer algo de esa deconstrucción, que es obviamente la base de todo lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con esto que comenta Pedro, ¿no? Y tenemos que salir otra vez de la dicotomía algoritmos buenos frente a información, o sea, algoritmos malos frente a información buena, tecnología mala frente a noticias. No, esto es un ecosistema en el que tenemos que sacar la mejor parte de la tecnología, no podemos ir en contra de la tecnología. El uso que se haga de la tecnología es fundamental. Por eso es importante, y esto trasciende los medios, trasciende toda la economía. Pasa, si fuera la industria del e-commerce, también lo tendríamos que decir, lo estamos viendo en la industria del transporte, la industria del turismo, es que esos algoritmos, y creo que es algo que se demandará a futuro, sean transparentes, que sepamos cómo funcionan, qué criterios tienen, que se puedan regular los algoritmos también, que va en contra a lo mejor de algunas visiones muy liberales, pero creo que para que haya un equilibrio, una transparencia, ¿no?, en todos los sectores, y romper los monopolios, que es hacia ahora mismo la economía de plataformas a nivel mundial a lo que vamos, e incluso los liberales tenían que defender eso. Los monopolios son contradictorios a los modelos liberales realmente. Entonces, si solo tenemos un algoritmo que nos dice dónde comprar, si solo tenemos un algoritmo que nos dice, o una plataforma que nos distribuye el coche que tenemos que coger en todas las ciudades del mundo, si solo hay una plataforma que gestiona todas las habitaciones del mundo, pues tendremos un problema como usuarios y como sociedad. Por eso no es una lucha contra la tecnología en sí, es sobre un modelo tecnológico en el que la regulación, y desde Europa eso somos muy conscientes, es muy importante. Claro, ese modelo tecnológico, la tecnología es algo que vamos a manejar nosotros, no la tecnología a nosotros, ¿no? Entonces, por eso no hay que no tiene que ser un tabú ni pensar que eso puede interferir definitivamente en lo que habíamos hablado al principio, en lo que es calidad, etc. Hay una pregunta final. Hay un par de preguntas finales, ¿no? Una tiene que ver con el producto periodístico, ¿no? En este nuevo ecosistema, la cadena de valor, ¿cuál es su cadena de valor hoy entonces? Creo que eso también lo mencionás en Deconstruyendo los Medios. La analizo en Deconstruyendo y sobre todo en los medios líquidos, cuando hablaba de las nuevas reglas. Sí. En las nuevas reglas lo que me fijo es eso y cómo es el proceso. Lo que pasó precisamente es que la que se destruyó fue la cadena de valor tradicional, que fue la de que los medios lo que controlaban era cualquier medio, pero sobre todo los impresos controlaban la cadena de valor al completo, ¿no? Desde la producción, la distribución, en un momento en que la distribución era una commodity, ¿no? Porque la distribución no afectaba la relación con el usuario, era un poco lo que venía diciendo yo ahora, es decir, las camionetas que distribuían o los trenes, incluso el kiosquero que vendía, no transformaba el producto, no influía en el producto, ¿no? Cuando se hace digital el producto y se distribuye, lo que más cambia es esa distribución.
¿vale? Porque esa distribución pasa a manos de un tercero que es parte y agente, que es lo que decíamos, en el momento que hay un algoritmo que jerarquiza que una información es más relevante en función de los parámetros que sean, de los likes, de los retweets, de la foto, del tamaño de la foto, lo estamos viendo ahora con Discover, ¿no? Sí. En el momento que la distribución depende de factores que no controlamos, pero contribuyen al propio producto, ¿no? Porque que salga mejor la foto o no, que parezca en el carrusel, que el título aparezca más grande o más pequeño, y que eso está en manos no del editor, sino de las plataformas, ¿vale? Pues impactan en el negocio, evidentemente, y en el propio producto, ¿vale? Claro. Entonces, eso es lo que se ha destruido, la cadena de valor en la dependencia de esa distribución. Hay pocas posibilidades de un revertimiento al 100%, pero sí hay acciones en las que podemos tener menos dependencia, aunque las vamos a seguir teniendo, ¿eh? En eso, pero esa menor dependencia es cuidar cada vez más nuestros sites, ¿no? Claro. Que el site, hemos cuidado mucho cómo era nuestra presencia en las redes sociales. Había medios que dedicaban muchísimo más tiempo a que su página web en alguna de estas plataformas o su página de amigos dedicaban más tiempo que a su propio site, ¿no? Los newsletters es un buen agente porque en la distribución sí la tienes tu control y el producto tienes control de todo lo que pasa en él. Por eso los newsletters nuevamente son tan importantes y van a seguir siéndolo, porque es una parte de distribuir, distribuyes tu contenido, pero sigues teniendo control de él. Entonces, ahí es donde tenemos que utilizar las redes sociales o las plataformas para atraer a los usuarios a nuestro site y crear las comunidades, atraer a esas comunidades a nuestros sites. Por eso también insisto mucho en el libro la importancia de la marca. Tenemos que volverle a dar a la marca potencial, ¿no? Ver un vídeo, cuando vemos un vídeo, que ese vídeo transmita eso lo hace muy bien el New York Times, eso lo hace bien Vox Media. Ya no es solo que tenga una mosca, ¿no? Con el título de la cadena, sino cómo se cuenta esa noticia cuando tú ves un vídeo. Dices, esto es de New York Times, como me lo está contando. Esto es de la BBC, esto es de The Guardian. Claro. Eso lleva mucho esfuerzo y mucha inteligencia, pero creo que es una de las claves en las que hay que ir trabajando. Y voy con la última, Pepe, y es el final de esta apasionante aventura que tuvimos en esta horita. Se me ha pasado corto, no sé a vosotros. Sí, estuvo muy entretenido. Te pregunto, si hoy te pregunto, después de todo lo que hablamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito último de la empresa periodística hoy? Ese es el que tienen que determinar cada uno, cada industria periodística. Y ser realistas. Si vemos los propósitos o las misiones, y yo lo compruebo mucho, las empresas cotizadas de medios, cuando doy clase, pongo la pantalla de la misión y los valores de 5 empresas de comunicación totalmente distintas. Y son intercambiables porque todos dicen más o menos la valor, la democracia, etc. Ahí hay que hacer una reflexión de cuál es mi comunidad y cuál es el principio básico y cumplirlo, ¿vale? Y eso es la credibilidad, etc. Y eso es una reflexión compleja, ¿eh? Y que lleva implicaciones de negocio también. The Guardian nuevamente, The Guardian todos sabemos que es un fideicomiso, que en sus principios está hacer libre la información y que la información sea libre. Eso implica, cuando hablamos además en el término libre, free en anglosajón, tiene los dos significados, gratis y libre, ¿no? Entonces implica que The Guardian tiene muchas dificultades, no puede crear un muro de pago porque va en contra de sus valores determinados por ese fideicomiso. Entonces, tenemos que ser reales. Tiene luego por eso crea un modelo de membresía, por eso cobra otros. Le pasa el diario.es en España, es parecido, como ellos creen en la información libre, no tienen un muro de pago, pero tienen un modelo de membresía. Bueno, ¿cuáles son tus valores y tus principios de una de comunicación? Creo que es una reflexión muy importante y que hay que cumplirla, porque tiene implicaciones de todo tipo. Claro, yo creo que es la reflexión última que tenemos que dejar picando acá, ¿no? O sea, ¿cuál es
tu propósito, ¿no? Como empresa periodística, más allá del ecosistema digital. Creo que ahí hay que trabajarlo Hay y no que hay que trabajarlo. perderse, claro, no hay que perderse. ¿Cuál es tu propósito? En base a eso, como decís vos, Pepe, creo que vamos a caminar un poquito más seguros, quizás, en esta transformación hacia lo Eso. digital. Y nos lleva a una reflexión que no hemos hablado, el futuro del papel, el futuro, nos lleva a una reflexión creo que mucho más interesante, mucho más creativa que esa de que nos hemos tirado tantísimo tiempo debatiendo sin llegar a conclusiones. Y es eso, ¿cuál es tu propósito? Y a partir de ahí ya Claro. creo a dónde voy y tal. Así ¿Cuál es es. tu propósito? ¿A dónde vamos? Es decir, ¿A dónde fundamental. vamos? Claro, claro. ¿A dónde vamos con todo esto, no, Pepe? Eso es. Así Bueno, es. muchísimas gracias, Pepe. Un encanto. Me gusta mucho leerte, ahora me gustó Muchas escucharte, así gracias. que muchas gracias por Placer. compartir este espacio con nosotros en SIP Connect 2022, que está para no perdérselo. Acá ya lo tengo a Ricardo, mi querido Ricardo Trotti, que muy bien Ricardo, lleva todo este veo a barco. buenos amigos también en el chat de Zaragoza, mi amigo David, hay muchos, así que saludos a todos y que nos veamos Pepe, pronto presencialmente. Dime, antes Ricardo. de dejarte ir, tenemos unos minutos primero para agradecer a Susana y a vos esta Ana. excelente charla que seguramente va a continuar en Madrid en octubre, así que te Ah, convoco con muchísimo a vos. gusto, claro, obvio. Pepe, dijiste dos o tres cositas lapidarias. Mm, Tenemos un par de minutos todavía antes de entrar a sí, a ver nuestro... si he metido la pata y no me he dado cuenta, Ricardo. No, 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 no es para retarte, pero si no te transformas, si no hay transformación digital, puede ser que perezcas. Desaparezca, vamos, eso estoy convencido y lo vamos a ver, sí. Y eso está ocurriendo. Lamentablemente en muchos países Sí, hablábamos justamente de los grandes desiertos informativos y de la falta de sostenibilidad de los medios. eso es. ¿Vos crees, yo sé que dijiste del principio que no te gusta hacer premonición ni hablar de futuro, pero ves, pero sí sos un gran lector de tendencias. No te pido que adivines el futuro, pero estás viendo una tendencia a la consolidación de medios, a que haya medios que empiecen a comprar medios más pequeños para tratar de sobrevivir con el periodismo local, ¿o no lo ves así? Bueno, hay varias tendencias aquí. Hay una en Estados Unidos que es clara, que es los grandes grupos que se van consolidando, Tribune, etcétera. Esa está clara y es lo que lleva también al cierre de los desiertos informativos. De Estados Unidos, lo que es prensa local es rara porque son las áreas metropolitanas y es ahí donde se están perdiendo, porque al mismo tiempo las grandes ciudades tienen una emergencia bestial de micromedios, de medios hiperlocales. Vas a Brooklyn y en Brooklyn hay 10 o 12 sites súper interesantes de comunidad, etcétera. El problema son esas ciudades intermedias, que para España son muy grandes, pero que son intermedias, en las que no se han quedado no tienen una visión internacional, ¿no? Que esa la ocupa. Es que el New York Times para nosotros es un medio global, pero para algunos estadounidenses es un medio local de la costa este que habla de economía. Entonces eso es un poco... Y ese papel, además de información generalista, la tienen las teles. Los broadcasts en Estados Unidos tienen un poder. Entonces Estados Unidos es un mercado diferencial, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo y que sería lógico en algunos mercados, como en el español, sería una consolidación, porque tampoco tiene sentido. En España, la Universidad de Navarra tiene identificados más de 3.200 medios digitales en España. Solo en España. Es inviable en términos económicos. Pueden ser, o sea, no digo que estén bien o mal, pero esos 3.200, si tienen que ir unidos a un modelo de negocio, es insostenible, ¿no? Pues no hay 3.200, o sea, no hay comunidades para esos 3.200. Entonces, en España, cuando nos vamos en la parte alta, consideramos, y es algo que todo el sector lo dice, que tiene que haber una consolidación por el propio desarrollo de modelos reales. Porque ¿cuál es el problema de esto? Que hay muchos medios que viven no de un modelo de negocio, sino de lo que hablábamos al principio, Susana, de otras vías de ingresos que no están relacionadas con la información realmente. Entonces, y eso pervierte el sistema. Y eso es complejo. Pepe,
Pepe, hablando de eso, y ya porque nos queda Sí, escasos segundos, minutos, pero Google News acaba de aparecer de nuevo en España la semana pasada o hace 10 días. Pronto tendrán a Showcase. Algunos medios en España o en todo el mundo, como pasa en Argentina, Brasil, Colombia y ahora México, donde va a estar Showcase. Para los que no están muy familiarizados con el tema, es una base de licenciamiento que hace Google para poder aportar algunos recursos a los medios de comunicación. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es algo importante? Porque hablaste también de la dictadura, usaste otras palabras, de la dictadura de los algoritmos y el hecho de del los poder de los algoritmos, para no hablar de y el dictadura, poder del de las poder, plataformas. de la capacidad que tienen. Pero ¿cómo ves la bienvenida que le han dado los medios españoles a Google y especialmente la proyección que están haciendo con Showcase? ¿Crees que es suficiente o crees que los medios españoles deben seguir luchando por los derechos de autor como hizo Cedro, la sociedad de gestión, así como en Estados Unidos, en Australia y en muchos países de Europa, que los medios de comunicación están exigiendo a las plataformas que les paguen por sus contenidos como creadores de contenido? ¿Cómo ves el Vale. tema? Es un tema complejísimo y que nos daría para... y que hay que medir muy bien las palabras para que no se malinterprete. Creo que, y volviendo a lo... y aquí me pongo filosófico, hay que volver a un equilibrio entre creadores de contenido, medios, porque esto trasciende puro a los medios, es cualquier creador de contenido, y las plataformas. Entonces, cualquier acuerdo libre entre medios y plataformas, bienvenido sea, y siempre que saquen, y eso, perfecto. El tema que yo como usuario en general es que haya transparencia también, que sepamos qué acuerdos y cómo se conlleva, por si eso puede tener algún impacto, que entiendo que no, en su posicionamiento con el contenido. Si es un acuerdo tácito, legal, en el que además está regulado, porque no está aprobado todavía, porque tiene que haber un cambio de ley, que es una transposición europea. Si ese acuerdo es transparente y todos sabemos, y los medios tienen capacidad de seguir siendo críticos y luchar por sus derechos de autor, bienvenido sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo, y aquí lo que sí creo es que cuanto más unidos estén los medios como industria, mucho mejor. Y transparencia, regulación, transparencia, y porque el bien último tiene que ser el del lector. Si perdemos ese foco, va a ser malo para las plataformas y va a ser malo para todos. Muchas gracias, Pepe. Una muy buena reflexión para terminar con este panel o esta conversación y entrevista con Susana. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Y por favor, Pepe, antes de que te retires de la plataforma, volvé a poner en el chat, escribir dónde podemos conseguir este hermoso libro, vale. Desconstruyendo Perfecto. los Sí, medios. sí. Creo que todos vamos a salir desesperados, te vamos a convertir en un bestseller a través de... Bueno. Un Se abrazo. agradece, Muchas se gracias. agradece. Muchísimas gracias a todos y un placer. Gracias, Susana, también. Y bueno, Bueno, hasta pronto.